En este video quiero hablar otra vez un poco sobre lo que sucede con esta pandemia. Parece que no hubiera más tema, que no hay más de qué hablar, pero lo que pasa es que esta situación ha sacado lo peor de todos nosotros, de nuestra sociedad. La problemática que estamos viviendo actualmente, junto con los antecedentes que tiene nuestra sociedad, ha generado que las personas saquemos conclusiones muy apresuradas sobre un tema que cada día es más cotidiano en nuestras vidas. ¿Entiendes, verdad? Temo que no. Me refiero a este tema puntualmente. A diario, los noticieros están dando los reportes de cuántas personas nuevas se han contagiado, cuántas personas se han recuperado y también cuántas personas han fallecido. Por supuesto, estamos hablando del COVID-19. 10, 20, 200 personas fallecidas. Nos parecen un número realmente grande, porque nunca antes habíamos escuchado reportes de tantas muertes diarias. Y la verdad es que sí es un número bastante grande si tenemos en cuenta que estamos hablando de seres humanos. Y de nuevo, como antes no escuchábamos que se muriera tantas personas, nuestro sentido común ahora nos está diciendo que la gente solamente se muere de eso. Pero bueno, es que los gobiernos son corruptos y los medios de comunicación mentirosos. Eso debe significar que algo están tramando en contra de nosotros, algo nos ocultan. Eso debe ser que quieren robarnos de algún modo, ¿cierto? ¿Coincidencia? ¡No lo creo! La verdad es que eso no es algo que se me haya ocurrido a mí, es lo que dice la gente. Es lo que todo el mundo está repitiendo constantemente. O bueno, es una exageración decir todo el mundo, pero es un sector bastante importante de nuestra sociedad que tiene este pensamiento. Esta cosa es real, hijo. Eso que está en esos comentarios, para ellos es muy obvio. Pero, ¿por qué para otras personas no es tan obvio? Es que la gente no piensa. Al que no le parece obvio es porque le falta sentido común. El sentido común es el menos común de los sentidos. ¿Que el sentido común no es tan común? Eso es un pensamiento que se ha difundido bastante en nuestra sociedad. Sin embargo, todas las personas tienen sentido común. Eso es algo que precisamente le da su nombre. Esos bastardos me mintieron. El sentido común se refiere a esos pensamientos y creencias compartidos por una comunidad. Está basado en las apariencias, en lo obvio y generalmente no necesita una explicación. Es el primer pensamiento que nos llega a la cabeza cuando sucede algo, cuando estamos frente a alguna situación. Y depende bastante de nuestro contexto personal, de nuestro lenguaje, de nuestra comunidad e incluso de nuestra cultura. Por eso es que lo que parece muy obvio para mí no lo es para los demás. Obvio. El sentido común de personas de dos países diferentes no es el mismo. Igual que no es el mismo el sentido común entre personas de una misma familia con diferentes grados de escolaridad. Es más, ni siquiera con el mismo grado de escolaridad, el sentido común entre dos personas de la misma familia es el mismo. Esta información vale millones. Imaginémonos que hay una persona con dengue. Es una enfermedad bastante conocida en nuestra sociedad. Sin embargo, no todo el mundo conoce que es una enfermedad que también afecta al hígado. El paciente, el enfermo, está con dolor de cabeza, con malestar general, fiebre. Y un familiar que lo está viendo usa su sentido común y dice, bueno, cuando yo me he sentido así de mal, me tomo un ibuprofeno y se me pasa. Entonces le voy a dar un ibuprofeno a mi familiar enfermo. Pero el médico de la familia, que también está ahí pendiente, usa su sentido común y dice, no, el ibuprofeno es un medicamento que pone a trabajar mucho el hígado. Si le damos eso, lo puede poner peor. ¿Qué sucede ahí? Ambas personas utilizaron su sentido común, pero entonces, ¿cómo saber cuál de los dos es confiable? Es una muy buena pregunta, la verdad. Ahí es cuando la evidencia entra a hacer su labor. El conocimiento científico generalmente se basa en la evidencia. En este caso, el médico está basando sus conocimientos en la evidencia, mas no solamente en la experiencia personal. Esta es la parte realmente difícil. Las personas generalmente confiamos mucho en nuestra propia percepción de la realidad y cuando nos enfrentamos a un problema solamente tomamos aquella información que más coincida con nuestras creencias personales, con nuestra propia percepción y con nuestros prejuicios, llegando muchas veces a creer que si algo nos sucedió a nosotros, a todo el mundo le va a suceder exactamente lo mismo, o por el contrario, que si algo no nos ha pasado, entonces a nadie más le puede pasar. Generalmente ese pensamiento se traduce en algo así como, yo no conozco el tema, pero tengo razón y los demás no. Mi manera es la manera de los dioses. Encontramos entonces personas que dicen que como ellas no se han contagiado de coronavirus,
o no conocen a nadie con COVID-19, entonces seguramente eso es una mentira, eso es una farsa. Los que se han muerto por otra cosa y los quieren hacer pasar por enfermos. Asumiendo entonces que no se puede confiar ni en los médicos, ni en los hospitales, ni no se puede confiar en nada porque algo están haciendo en contra de nosotros. No voy a tener confianza, tengo miedo. Gente, en este sentido deberíamos calmarnos, deberíamos dejar un poco la euforia y tratar de no hablar de aquellos temas que desconocemos porque estamos propiciando la desinformación. No todas las veces esto es sencillo. Por ejemplo, hay situaciones en las que las personas llevan a un familiar al hospital por cualquier patología y les dicen que es un posible caso de COVID-19, lo aíslan y no lo pueden volver a ver. Si ese paciente llega a fallecer es aún peor porque pasa directamente al crematorio y los familiares no tienen la oportunidad de darle la despedida que quieren. Es algo desconcertante, ¿cómo así que es COVID-19? Si esa persona no ha salido, se ha cuidado, los familiares no tienen síntomas, todos están bien. ¿En dónde se le pegó ese COVID-19? Hay una palabra que estamos omitiendo: posible. Generalmente las personas piensan que todo esto es falso y que detrás hay una gran conspiración, que los médicos están detrás de esto, que les están dando plata. Pero bueno, hay muchos médicos en el país trabajando con estos pacientes. ¿Todos están implicados? Los médicos no pueden diagnosticar esta enfermedad a ojo, por lo que dependen completamente de las pruebas para su diagnóstico que son suministradas por el Estado. Ellos no tienen la culpa si mandan a hacer la prueba y la prueba llega después de que el paciente ha fallecido. Si es un posible caso de COVID, ellos tienen la completa obligación de tratarlo como si fuera COVID positivo, porque un posible caso de COVID es COVID positivo hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, si fallece el paciente y los familiares no pueden volverlo a ver, ¿es culpa de ellos? ¿Es culpa de los médicos? ¿Nos están haciendo un mal? En caso de que ese paciente haya sido positivo y ellos no lo hubieran tratado como un paciente positivo, estarían poniendo en riesgo a los demás pacientes del hospital, al personal médico, y también estarían poniendo en riesgo a los familiares que después van a ir a ver a su pariente fallecido. Por eso es que este protocolo debe ser tan estricto. La verdad es que esto que les estoy contando no hace que el problema sea menos trágico, pero sí ayuda a comprender un poco que el problema no es que haya un complot detrás y que los médicos estén sacando su tajada porque les están pagando para reportar e inflar las cifras. El problema real es otro, y si no nos enfocamos en él por concentrarnos en cosas un poco fantasiosas, las cosas van a seguir igual. ¿Cuántas veces caerás con el mismo truco? Acá lo que se debe exigir es mayor celeridad en las pruebas de diagnóstico, que no lleguen cuando ya es demasiado tarde, cuando el paciente ya ha fallecido y sus familiares no pudieron verlo ni pudieron darle la despedida que quisieran haberle dado, y sobre todo cuando son casos negativos. No podemos alejarnos de la realidad por nuestras pasiones, porque entonces el problema va a continuar, mientras que la gente va a convertir en enemigos a aquellos que solamente quieren colaborar y que muy seguramente también están viviendo una situación muy difícil. No cabe duda que es un estúpido. Bueno, pero entonces, ¿en qué confiamos? ¿Hay que dudar de todo? Bueno, se podría decir que sí, hay que dudar de todo, sobre todo en lo que a nosotros mismos se nos ocurre, ya que a veces sobrevaloramos demasiado nuestras propias ideas y nos estamos aislando de la realidad mientras los problemas siguen intactos. Muchas gracias por ver este video.